vamos a explicar brevemente en qué consiste una atmósfera. Después de que ya pasamos por las cuatro estaciones de lo profético y que activamos entonces en nuestro ministerio, recuerden que la clase pasada la profeta Damaris estuvo haciendo una clase práctica acerca de la revelación en el Rema. Entonces, vamos a hablar hoy de algo que es muy importante y es un principio profético. Este principio se denomina caminar en asociación. Caminar en asociación, para que los que están anotando. ¿En qué consiste este principio? La Biblia dice que Dios no diseñó al ser humano para que estuviera solo. Al contrario, Dios mismo, cuando vio la soledad de Adán, dijo, le haré ayuda idónea. Y aunque esto pudiera ser claramente refiriéndose al matrimonio, también aplica para el diseño humano en general que Dios quiere para nuestras vidas. Es decir, en ese momento Dios expresa que no es el diseño del hombre andar solo, ser un llanero solitario, ser eh, independiente del cuerpo de Cristo, sino que su deseo es que caminemos en asociación. Dios ama las asociaciones. ¿Y qué es una asociación? Bueno, una asociación es la unión de un grupo de personas y es precisamente lo que Dios desea para su iglesia, que pueda estar en unidad. Mira, mucha gente nos ha comentado y es una crítica, digamos, constructiva que hacen con respecto a la iglesia o a los cristianos, y es precisamente esa falta de unión dentro de la misma iglesia, esa falta de unión dentro del cuerpo de Cristo que se ve reflejado en que cada iglesia pudiera decirse que hace sus propios eventos independientes y que no se unen ni siquiera para hacer uno solo a nivel ciudad, a nivel estado y mucho menos pensarlo a nivel nación, ¿no? Prácticamente tú puedes ver en redes sociales todo el tiempo iniciativas independientes de iglesia. Sin embargo, el deseo de Dios y una raíz del avivamiento es precisamente aprender a caminar en unidad. Jesucristo dijo, yo voy a regresar por una iglesia que va a ser la novia y es una iglesia que es un solo cuerpo y no una iglesia dividida. Entonces, eso es parte de lo que viene, es parte de lo que tú puedes voltear a ver y que sabes que se requiere. Por ahí leímos ya que es una asociación, dice, es la unión de un grupo de personas. Una asociación es la unión de un grupo de personas, ¿ok? A lo mejor este manual no lo tienen, coméntenme si no lo tienen. Al final de la clase se les va a hacer llegar, no se preocupen. Dice entonces en Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unión del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. ¿A quienes nos hace esa exhortación? Al cuerpo de Cristo. Recordemos que cuando Pablo escribe a la carta de los Efesios, está escribiendo al pueblo de Éfeso, pero no es una carta que se publicaba en el periódico para toda la ciudad, sino que era una carta dirigida a la iglesia. Y desde esa época, desde esos tiempos, existen este tipo de exhortaciones, porque aunque
No lo creas, en ese tiempo que acababa ya de morir Jesús, acababan de pasar poquitos años, ya había división en las iglesias, ya había ideologías diferentes y de tal forma que Pablo escribe esto que dice Efesios 4:3: sean solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice en el libro de Juan 17, 21, 23, para los que tienen Biblia pueden buscarlo. eh, Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús mismo es quien está escribiendo o explicando que el Padre y Él son uno solo. Por ahí, pues todos sabemos que hay ciertas confusiones entre que si es un solo Dios o que si son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algunas personas, no sé si les ha pasado, nos comentan que incluso cuando oran no saben a quién dirigirse. No si dicen Jesús, piensan que Dios se va a ofender. Si dicen Dios, piensan que el Espíritu Santo se va a ofender. Algo, cada uno de ellos tiene sus atributos, pero ojo con esto, no hay envidia entre ellos. Jesús aclara que son uno solo. A lo mejor cada persona ha tenido experiencias específicas con uno de ellos. Por ejemplo, hay gente que su comunión más fuerte fue por una visitación del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que, bueno, Jesús dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya porque va a venir uno que es el consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo explica Pablo, dice, el Espíritu Santo es las arras que Jesús dio como prueba o como adelanto del compromiso de que un día iba a volver por su novia, la iglesia. Las arras en esa época representaban un compromiso, era como un adelanto de la dote para que vieran que era serio el asunto. El novio dejaba algo, una prenda en garantía, y Jesús dejó al Espíritu Santo en garantía para que tú no dudes de que Él va a volver un día y que viene por ti y por mí. Jesús es fiel y es verdadero. En cualquier momento, dice la palabra, que Él puede venir. Entonces, dice, Jesús explica que Él y el Padre son uno, y obviamente también con el Espíritu Santo. Entonces dice más adelante que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está expresando un deseo, que todos los que creen en Él aprendan a ser uno como ellos son uno. No hay división, no hay celos, no hay envidia entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que haya unión, que haya asociación en la iglesia, es una señal para el mundo de que Jesús está con nosotros, de que Jesús fue enviado a la tierra, pero también que vive en tu corazón. Toda persona que le cuesta unirse, asociarse, hacer trabajo en equipo, ojo, porque a veces queremos ser muy espirituales en la iglesia eres parte de todos los grupos, pero fuera de la iglesia te cuesta hacer asociación o unirte y sobre todo trabajar en equipo. Entonces, la unión no nada más es un sello dentro de la iglesia, la unión es una señal fuera de la iglesia. El mundo tiene que ver en ti esa unidad
ese amor, así como lo hubo en el Jesús, en el Padre. ¿Ok? Dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús vino a representar lo que había visto en el Padre. Él nos amó, claro, Jesús murió por nosotros, pero aprendió y vio el amor del Padre por nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y de ese amor envió a su Hijo unigénito. ¿Sí me estás entendiendo? Dios Padre te ama, Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama, porque todos ellos son uno. Vamos a continuar, dice, en la unidad, Dios siempre ha hecho proezas a favor de su iglesia. Y eso lo podemos ver con la dádiva del Padre que vino en donde había una atmósfera de unidad, y esto es el Espíritu Santo. ¿Dónde se manifestó el Espíritu Santo por primera vez? Vamos a leerlo en Hechos 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La atmósfera adecuada para la venida del Espíritu Santo se dio cuando los apóstoles estaban unánimes, juntos, en un solo sentir, en una sola oración. Y dice la Biblia que en ese momento se oyó un estruendo y el Espíritu Santo llegó. Esa fue la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó después de la ascensión de Jesús. Entonces, de aquí tú tienes que entender la importancia de la unidad. ¿Hay unidad en tu iglesia? ¿Hay unidad en tu casa? ¿Hay unidad a donde vas? Claro está que lo contrario a la unidad, pues va a traer una atmósfera negativa en la cual el Espíritu Santo no puede manifestarse. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, así que la unidad no solo se debe decir, se debe de promover y practicar. El unificarnos como iglesia es agradar el corazón de Dios. Y eso es precisamente lo que significa Nayot. Por si, creo que no sé si ya lo habían visto antes, pero bueno, aquí les voy a explicar el significado de Nayot. Dice el significado de Nayot eh, se refiere a un conjunto de viviendas o moradas. Nayot es un conjunto de viviendas o moradas. Y en este contexto se asocia a un grupo de profetas que vivían en Ramá. Así que también es denominado habitación de profetas. Se considera que cohabitaban en un mismo lugar un grupo de profetas. En otra parte hablan de que era una compañía profética. Pero en este caso, no solamente era una compañía que se reunía, sino que vivían juntos en un mismo lugar, tenían sus casas y todos habitaban juntos. Vamos a seguir. Dice, y eso es lo que debemos abrazar. Cuando estamos en nuestro ministerio activo, es cuando debemos entender que no podemos estar como llaneros solitarios. Necesitamos aprender a socializar con nuestros hermanos y vincularnos.
Ese es el principio de asociación. Y bueno, pudiera dar más ejemplos de lo que a veces sucede en las iglesias. Eh, Termina una reunión, todos aquí creo y sé que asisten a alguna iglesia. Cuando termina una reunión y tú buscas siempre al mismo grupito de personas que conoces porque son tus amigos, porque fueron juntos a algún evento, porque tú lo invitaste, porque es tu compañero de trabajo, porque es tu familiar, y no procuras unirte con el resto de las personas de la iglesia o tener comunión o asociarte, conversar con ellos, eso hace que haya división en la iglesia. ¿Cuántos aquí una vez llegaron nuevos a la iglesia? Todos. Digo, algunos porque a lo mejor tú naciste, eras hijo de pastores y siempre fuiste parte de la iglesia. Pero hay personas que un día llegaron como nuevos a una iglesia. ¿Y cómo se sintieron cuando nadie se acercó a saludarte, si fue tu caso? Cuando viste a unos muy contentos platicando, pero contigo muy serios, nadie te sacó plática, a veces hay iglesias donde ni el ujier va a recibirte ni te lleva a tu lugar y tú te sientes así como que, ¿y qué hago aquí, no? Y eso eh, lo ve y lo percibe la gente que llega y hay gente que no regresa. Y tú podrás haber hecho una buena labor de evangelismo, tú podrás haberle dado testimonio, pero cuando ellos llegaron a la iglesia y vieron esa desunión y falta de hospitalidad, la gente dijo, no, pues yo aquí no me siento parte de la iglesia. Entonces, esto es un punto muy importante en la iglesia porque es parte de la atmósfera que hay en tu iglesia, ¿ok? Dice, entonces, ¿con quién debemos asociarnos? ¿Quién? ¿Quién debe ser parte de mi asociación? Bueno, número uno, con nuestras autoridades, es decir, nuestros pastores. Y ojo con esto, porque muchos asociarme con mi amigo, con mis compañeros, pero nadie pasó por su mente asociarme con mis pastores, asociarme con mis autoridades. ¿Cómo puedo asociarme con mis autoridades? Bueno, dice, ya que al asociarnos con nuestros pastores podemos fortalecer nuestro carácter y humildad. A muchas personas le cuesta asociarse con sus autoridades porque no les gusta ser corregidos, porque no les gusta ser enseñados. Prácticamente vas a la iglesia, pero el pastor, no quieres que, mucha gente dice, no, el pastor que no se meta en mi vida. Yo aquí vine a la iglesia y ya recibí y ya me voy. Y nunca te acercas a tener una comunión o asociarte con tus pastores, pero quiero decirte que lo que acabamos de leer aquí es que solamente cuando tú te asocias con tus autoridades, con tus pastores, es como puedes recibir, fortalecer tu carácter y humildad. Hay muchas personas que si a ti no te gusta asociarte con tus pastores, si tú dices es que Dios es uno solo y lo encuentro aquí o allá afuera, yo soy de los que se congregan en Facebook, yo soy de las ovejitas virtuales. Bueno, esa ovejita virtual, nunca ninguna autoridad va a analizar tu vida, nunca nadie te va a llamar la atención, nunca nadie va a disciplinarte, nunca nadie va a enseñarte del problema específico que tú tienes. Y es por eso que llevas 5 o 10 años brincando de iglesia en iglesia, porque no quieres ser disciplinado y no quieres ser enseñado. Quieres hacer eh, un, quieres hacer un evangelio a tu manera y no es así. Tiene que haber asociación para que tú crezcas y tu carácter sea fortalecido. Dice, ya que al caminar bajo sujeción nos desarrolla
nos desarrolla integridad en nuestro llamado. Es decir, ¿por qué me cuesta asociarme con la autoridad? Porque no me gusta caminar en sujeción. No me gusta que alguien esté por encima de mí y créeme, no es bueno. Hubo alguien en la Biblia, el ejemplo más claro de alguien que no quiso tener una autoridad sobre de su vida. Y eso viene, o bueno, es el caso de Satanás. Satanás servía en el cielo con una función, pero por encima de todos estaba Dios y decidió que él quería hacer su propia alabanza, que él quería tener su propio grupo de ángeles que le adoraran. Y bueno, todos sabemos en qué terminó esa rebelión, ¿no? Entonces, no es bueno que tú no busques asociarte con tus autoridades y que les cortes vuelta porque no quieres sujetarte. Dice en el libro de Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No es casualidad. No es casualidad la presidenta que nos tocó, no es casualidad. De toda situación, Dios puede hacer algo. Dios puede enseñarnos algo. Tú no sabes qué puede estar obrando Dios, pero confía en Él, porque Él es sabio, porque Él todo lo puede, porque Él no vive en este tiempo, Él vive en la eternidad. Él conoce lo que va a pasar dentro de 10, 20 o 30 años con México. Él sabe lo que México necesita para que venga este avivamiento del que se ha estado hablando en los últimos tiempos. Tú no sabes si esto es parte del plan de Dios para que se desate esa unidad en la iglesia, se desate esa unidad en el pueblo de México. ¿Ok? Dice entonces el número 2. ¿Con quién debemos asociarnos? Ya les dije la uno, con nuestras autoridades. La número 2, con la iglesia. Dice, ¿qué es la comunidad? La iglesia es la comunidad profética más grande de nuestros tiempos. Es necesario abrazar la misma visión de la congregación. La visión debe desafiarte y hacerte entrar en movimiento. Y eso nos ayuda a confirmar que estamos en el ambiente correcto. Tú te estás preguntando, no sé si alguien se está preguntando, tal vez, ¿estoy en la iglesia correcta? Al contrario, pregúntate, ¿tengo la misma visión de esta iglesia? Porque si tú no tienes la misma visión de esa iglesia, si tú no tomas y abrazas la visión de la iglesia, entonces no estás creciendo. Y no te estoy diciendo que te vayas a otra iglesia, sino que en lugar de analizar a la iglesia, te analices a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para ser parte de la iglesia donde Dios me puso? Porque así tenemos gente, repito, que se la pasa años de su vida buscando la iglesia perfecta, la iglesia que llene todas sus expectativas. Pero ¿cuándo tú vas a llenar las expectativas de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuántos años más? Detente y analiza tu vida. Es tiempo de que tú, en lugar de vivir tu evangelio a tu manera, empieces a vivir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Dice en Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión. La convivencia en la iglesia es necesaria, no es opcional, es necesaria. Habrá quienes digan, no, es que yo trabajo, es que saliendo me queda lejos, por eso nada más oigo amén y corro.
tengo tiempo congregándome, pero la verdad no sé ni cómo se llaman los hermanos. Yo vine a buscar a Dios. Es lo único que me importa. No, la iglesia, el cuerpo de Cristo por el que Él va a venir, tú eres parte de la iglesia. Dios no va a venir por iglesias chiquitas o por ministerios nada más en casa o por la iglesia virtual. Va a venir por una sola iglesia y tienes que aprender a unirte a la iglesia. Dice, pero debe ser una convivencia general, que es lo que les decía de los grupos pequeños. No debería de haber grupos pequeños dentro de una congregación, es decir, que sean los mismos que siempre se juntan, porque ya desde ahí estás favoreciendo una división en la iglesia. Es que aquí somos el grupo de los que siempre oran, dice, los de intercesión no nos juntamos con los de alabanza. Mal hecho. Es que los de la colonia tal, no le hablamos a los de la colonia tal. Los que le vamos al Cruz Azul, ayunamos para que gane y no nos juntamos con los del América que no ayunan. No hay divisiones en la iglesia, no hay un motivo para que haya división. Es más, y toma esto con madurez, recuerda que cuando van los a decirle a Jesús, oye Jesús, allá afuera están tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dice, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No es que Jesús estaba rechazando a su familia de sangre, sino que estaba estableciendo prioridades. Y tú debes de tener prioridades claras. Tu prioridad son, como dice Jesús, tus hermanos de la iglesia que hacen la voluntad de Dios. A eso los vas a ver no nada más aquí en la tierra, los vas a ver allá en el cielo. Y si nunca te llevaste con ellos y nunca conviviste con ellos, ¿qué vas a ir a decir al cielo? ¿Te imaginas? Bueno, Ángel, yo nada más con aquel hermanito, tengo un problema. Es que me quedó a deber, es que me sacó del ministerio de alabanza, es que no es válido. Así es que si tu tema para no tener unidad es una ofensa, una falta de perdón, dice la Biblia que Jesús les dice, ¿sabes qué? Antes de ir a ofrendar, deja tu ofrenda ahí, ve, pídele perdón a tu hermano, sana ese problema y entonces presentas la ofrenda. Wow, hay quienes han estado ofrendando y no les has tomado en cuenta, porque no han podido sanar una herida, no han podido dar un perdón y así como estás viviendo tu cristianismo, Dios te ve, te observa, observa tu corazón. Es sorprendente y espero que no haya gente aquí así, pero es sorprendente que yo he conocido cristianos que se dicen cristianos que no se hablan con sus hermanos desde hace años. Cristianos que no se hablan con sus padres, que no se hablan con ciertas personas por años. Ah, ¿dónde estás demostrando que Jesús vive en tu corazón? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay gente que se la pasa queriendo evangelizar a la familia por todos los medios, sabiéndose todos los versículos, diciéndoles cada 12 de diciembre que la Virgencita, que esto, y nunca les demuestra que Dios vive en tu corazón. Les voy a decir una regla que hace tiempo escuché. El evangelio en casa no se predica, se vive. El evangelio en casa no se predica, se vive. Deja de echarte de enemigo a la familia, dándole de bibliazos y diciéndole lo que están haciendo mal. Aprende a demostrar el amor de Cristo y eso los va a evangelizar. Aprende a demostrar a Dios en tu vida y eso va a generar unidad. No estamos lejos de las fiestas de Sembrina.
Hay quienes van a ir a decirle a la familia es que no se debe tomar y tienen ideas de ir en contra porque dicen, no, es que tengo celo de Cristo. Bueno, Cristo nunca se peleó con los pecadores, nunca se peleó con los borrachos, nunca se peleó con las prostitutas, al contrario, comía con ellos. Los fariseos lo odiaban porque no entendían que él venía, dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y a veces estás actuando como fariseo, condenando a tus propios familiares y no como una persona que demuestra el amor de Cristo para conciliar. Algo que nosotros hicimos en la familia, en mi familia, por los que no saben, yo soy hermano del apóstol Betty. Algo que nosotros hicimos en nuestra familia, donde cada diciembre y cada celebración era de irse a emborrachar, irse a hacer cosas incorrectas, en lugar de prohibir eso y echarnos de enemigos a toda la familia, hicimos lo contrario. Así como ellos proponían alcohol, nosotros empezamos a promover servicios. Antes de cualquier cosa, vamos a hacer un mensaje de Cristo. Les enseñamos que el verdadero motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Es el inicio del cumplimiento del plan de Dios. Les enseñamos a orar. Les enseñamos lo que es bueno. ¿Y sabes qué? Dio fruto, porque ahora de toda la familia, prácticamente de los 10 hermanos que tiene mi mamá, todos conocieron de Cristo, todos empezaron a congregarse y la familia empezó a cambiar. A lo mejor la dinámica que estás haciendo para unirte se parece más a la de los fariseos que a lo que nos enseñó Jesús. Ojo con esto. Dice entonces, el número tres, otra razón con quien debes asociarte, dice asambleas proféticas, es decir, un grupo de personas que abracen el ADN de Jesús como esencia de vida, que promuevan y te cultiven a aprender más de lo profético, así como Nayot, como este grupo donde estás ahorita. Todos estamos aquí con un propósito: aprender, que el nombre de Cristo sea glorificado. El número 3 es las asambleas proféticas. Nayot era una comunidad profética, como ya se los explicamos, y la asociación correcta nos permite impregnarnos de lo que ellos profesan. Así como cuando Saúl llegó a la compañía profética. Él también, por la atmósfera, no porque Saúl fuera profeta, no era conocido como profeta, pero la atmósfera profética en la que se unió lo llevó a que se impregnara de esa atmósfera profética y él mismo empezara a profetizar. Lo dice en el libro de Primera de Samuel 10:10. Ok. Dice en el Primera de Samuel 10:10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Otros decían: ¿Saúl también entre los profetas? O sea, estaban incrédulos de lo que estaba pasando, porque ese no era su llamado. Él había sido llamado a ser rey. Pero al estar en sí, asambleas proféticas es el 3, al estar en esa comunidad de profetas,
en esa compañía profética, esa atmósfera profética invadió la vida de Saúl, lo tomó y él mismo empezó a profetizar. A lo mejor tú estás en esta clase porque querías aprender, pero tú mismo dices, pero yo no soy profeta. A mí me han dicho que soy pastor, a mí me han dicho que soy maestro, a mí me han dicho que soy evangelista. Yo no soy profeta, pero bueno, esta noche te voy a decir que así pensaba yo. Así me pasó en la clase, en la generación pasada, que yo decía, la primera clase que hubo de Nayod hace 2 años, me invitaron y yo decía, pero yo ni soy profeta, como que invítame a una de pastores y no quise entrar. Y en la segunda otra vez, entonces dije, bueno, voy a entrar, porque ya me dieron la instrucción de entrar, voy a entrar por obediencia. Y cuando estaba en las clases dije, bueno, pero es que todo eso profético, yo no soy profeta, le decía a mi esposa que es profeta. Y en una de las reuniones, lo recuerdo bien y mi esposa me lo recordó hace rato, no recuerdo cuál profeta fue, que se dirigió a mí y me dijo, tú estás como Saúl. Tú dices, ¿y yo qué hago aquí? Pero así como a Saúl, por estar en el conjunto profético, el manto profético va a caer sobre tu vida. Entonces, así como lo estamos leyendo en el punto 3, las asambleas proféticas, el que tú hayas tomado la decisión de unirte a la clase profética, el que tú sigas viniendo a las clases, que pongas atención, va a activar cosas sobre tu vida. No estás fuera del plan de Dios, estás dentro de sus planes. Dice, la asociación debe ser conectada con el corazón y el espíritu, no solo de palabras, es decir, no solo se trata de decir, pertenezco a tal compañía de profetas como un título, sino que se trata de vincularnos en un mismo espíritu y mente para que eso funcione, que no solo sean palabras, que tú digas, yo estoy tomando clases de Nayod y estoy comprometido con la visión, hago mis tareas, asisto a las reuniones, llego temprano, tengo aquí, veo que hay quienes tienen su libreta para anotar como se les aconsejó, porque quiero que sepas que está demostrado científicamente que si tú solamente estás en la clase viendo, tu nivel de atención es poco. Pero si tú, además de ver, escribes, tu nivel de atención aumenta al doble. Tu capacidad de retentiva, a lo mejor, si tú anotas hoy, mañana o en la semana te vas a volver a acordar y vas a tener la esencia de lo que se dijo. Entonces, es por eso que se les aconseja escribir, para que más de sus sentidos estén concentrados en la clase. Yo sé que están en su casa y a veces están pasando sus mismos familiares, a veces alguien está viendo la tele, a veces alguien está escuchando otra cosa, pero precisamente por eso te conviene ver, escuchar y anotar. Más de tus sentidos concentrados van a garantizarte una mayor retentiva de lo que vas a aprender para que en una semana, cuando te pregunten, ¿qué vimos la semana pasada? Nadie sabe ni se acuerda de qué vio. Bueno, si tú anotas y todavía lo repasas en la semana, vas a tener bien presente el tema, lo vas a volver parte de ti, va a entrar en tu espíritu, va a entrar en tu corazón y se va a volver una realidad en tu vida, porque así es como Dios revela las cosas. ¿Ok? Dice, aunque tú estés, ahora te voy a dar un punto clave, dice, aunque tú estés en una atmósfera profética correcta como es esta, pero con una actitud incorrecta de no querer conectarte, de no querer seguir instrucción, de no querer escribir, estás pensando en que ya es tarde,
estás pensando en que mañana hay que levantarse temprano, estás distraído, estás pensando en que tienes hambre, lo que sea, y tú no te conectas a la atmósfera profética, entonces va a terminar la clase, y yo siempre he dado ese ejemplo. Tú lo ves en una clase de la escuela, una clase secular. El maestro dio la misma clase para 40 alumnos, pero de esos 40 alumnos, uno o dos sacan 10 en el examen. Todos tuvieron las mismas oportunidades. A lo mejor pudiera ser que alguien tenga mayores capacidades intelectuales que los otros, pero si todos anotan, si todos repasan, si todos estudian, pues la norma debería ser que todos salgan arriba de 8. Pero ¿qué pasa con el que saca abajo de 5? Estuvo en las clases, vio el mismo maestro, tuvo el mismo libro, el mismo material, las mismas tareas y aún así encuentras resultados diferentes. Es lo mismo aquí. Si tú no le das la seriedad, si tú no te dispones a aprender, si tú pones una barrera y para empezar dices, eso ya lo vi, y desde ahí ya no anotas, desde ahí sientes que ya tú ya lo sabes, que no te parezca extraño que al final, aunque lo sepas, no te sea revelado en tu vida y no se vuelva una realidad. Porque una cosa es leer y conocer. Mira, te vas a encontrar gente que sabe a lo mejor más Biblia que tú, pero que no le es revelada y solo vive en religiosidad, ¿verdad? ¿Quiénes se han encontrado gente así? Todo el tiempo te encuentras gente así, que conoce mucha Biblia, pero poca revelación. Y en Nayot estamos interesados en que tú tengas las dos cosas. Entonces, parte indispensable es que dispongas tu corazón y tu actitud a aprender. ¿Ok? Vamos a darle al que sigue. Ya esos fueron los 3 puntos de con quién debes asociarte. Vamos a hablar un poco más del poder de la asociación. Cuando lo acabamos de leer en Primera de Samuel, cuando el pueblo dice la pregunta, ¿Saúl entre los profetas? El poder de la asociación trae manifestación. Saúl se asoció con profetas y entonces se manifestó profecía en él. En el mundo lo dicen de otra manera. Dice, el que con lobos anda, bueno, no sé si hay de otros países, pero aquí en México son refranes conocidos. Aullar se enseña. O otro que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué significa? Que con quién te juntas, con la gente que te rodeas, va a manifestar en tu vida eso que estás viendo, perdón, con lo que te estás rodeando. Dice, en este pasaje, en el de Samuel, dice, podemos ver la transferencia por asociación. Con quién te conectas será el reflejo de lo que te convertirás después. Por eso la escritura lo dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Ok? Ojo, con quien te conectes, no con quien finges estar conectado. Y son cosas diferentes. Conectarse, dice, para que tú puedas decir que estás conectado a alguien, no solo consiste en imposición de manos, no solo consiste en una oración donde te pusieron el manto, no solo consiste en una recepción que te dieron en la iglesia, sino que, sino que consiste primero en conectar realmente el corazón con una visión de la iglesia. Dice, el problema de mucha gente es que espera manifestación por su supuesta asociación, cuando ni siquiera conocen o han entrado en conexión. ¿Cuántas personas hay que, no sé, tienen
lo voy a decir así, un predicador favorito, un profeta favorito que hasta dicen, Dios, yo un día espero manifestar eso. Como tú no tienes posibilidad de asociarte con esa persona, difícilmente vas a poder manifestarlo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Asóciate con quien está ahí, con tus pastores, con tus líderes, ¿ok? Dice, entonces, ¿sabes por qué puedes estar en una asociación y no ver manifestación? Es que yo me junto con el profeta tal, pero no lo veo en mi vida, que se cumpla esta palabra. Bueno, dice, porque quisiste tener resultados sin abrazar un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de la convivencia y la conexión. La gente piensa, y ese es un testimonio que mucha gente lo han dado en la televisión, los predicadores famosos, Dante Gebel, Harrigan, Cas Luna, y dicen que la gente va corriendo a esperarlos cuando bajan del púlpito y le dicen, pastor, de lo que hay en usted, póngalo en mí. Y la anécdota de Dante Gebel es bien chistosa porque dice, ok, sí, Señor, que lo traicione su familia, que le dividan la iglesia, que pase deudas, que tenga enfermedad, que su familia le dé la espalda. ¿Por qué? Ay, pastor, eso estuvo muy feo. Sí, pero todo eso fue el proceso que yo tuve que pasar para llegar a esto que tengo ahorita. Y por eso es que te digo que no puede venir mágicamente por una imposición de manos, sino que tiene que haber una asociación y conexión con quien estás asociándote y una conexión de corazón. Porque hay quienes siguen a las personas o a los siervos de Dios solo por la manifestación. Ah, yo voy a hacer esto para que me vean. Y eso está incorrecto. Chicos, no se preocupen, al final les vamos a mandar el manual, ¿ok? Y ahí viene todo lo que se les está explicando para no regresarnos y que nos dé el tiempo, ¿correcto? Dice Nayot, perdón, dice entonces, por eso te voy a dar un consejo. No esperes que te llamen, llama. No esperes que te escriban, escribe tú. No esperes que te inviten, invita. ¿Sabes que hay gente que se ofende por alguno de estos temas o que deja de llegar a alcanzar algo por esta manera de pensar? Dicen, no, es que no me llamó, no le voy a llamar yo. Oye, mira, tal cosa, y no se concreta algo porque no llamaste, porque no escribiste, porque no invitaste tú o te sentiste ofendido porque no te invitaron. ¿Cuánta gente anda viviendo la vida bajo esa filosofía? Y esa manera de pensar te impide tener una verdadera comunión o asociación en tu iglesia o en tu vida, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Dice, no esperes que te llamen, llama. No esperes que te escriban, escribe. No esperes que te inviten, invita. Es correcto, el poder de la asociación trae manifestación, pero aquí el error es cuando tú quieres la manifestación sin haber una verdadera asociación. Si no te aprendes a relacionar, jamás podrás conectar con el principio que dice la palabra, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Fíjense que algo muy curioso que pasa en las iglesias es que la gente llega a la iglesia y lo primero que hace pues es dejar, vamos a decirlo así, de hacer las cosas que más se ven. Ah, la gente deja de tomar, deja de decir groserías,
deja de emborracharse, deja de asistir a cosas que no debe hacer, hasta dejan el adulterio, pero hay cosas que se olvidan, como esta. Se te olvida hacer lo que la Biblia también dice que hagas, no solo no hacer lo que te dijeron. La Biblia dice que tienes que ser solícito, que tienes que estar buscarlo, que tienes que estar presto, que tienes que hacer lo necesario para que se dé esa unidad y vínculo con tu iglesia. La conexión genuina a una asociación donde compartas tiempo, risas, convivencia y trabajo te va a transferir lo que en 20 años solo no conseguiste. Vuelvo a leer esto. La conexión genuina a una asociación donde por la convivencia tú compartes tiempo, risas, anécdotas, convivencia e incluso trabajo, te va a transferir más que lo que pudiste conseguir solo en 20 años. Cuando tú te asocias con personas que tienen, digamos, mucho de Dios, o como lo que estamos haciendo aquí en una compañía profética, esta asociación va a traer crecimiento a tu vida. Vas a aprender lo que en muchos años no has aprendido. Vas a poder vencer lo que no habías podido vencer. Dice entonces, porque las personas con las que te asocies son la profecía de lo que tú terminarás siendo. Espérame un segundito. Recuerda, antes de ser ministro, eres una persona. Y antes de buscar manifestación, debes buscar conexión. ¿Ok? Unos ejemplos de conexión, bueno, claros en la Biblia, está el ejemplo de Samuel y Saúl, Elías y Eliseo, Moisés y Josué, y el de Jesús y sus discípulos. ¿Cuál es la característica de estas conexiones? Las repito, analízalo. Son ejemplos de conexión y luego manifestación. Samuel y Saúl, Elías y Eliseo, Moisés y Josué, Jesús y sus discípulos. Le voy a abrir el micrófono al pastor Martín. Ahí le va a llegar una solicitud. Amén. Adelante, pastor. Perdón, perdón. Amén, amén, ya me escuchan, perdón. ¿Sí se Sí, sí oye? le escuchamos. Sí le Amén, escuchamos. sí, bueno. Esta asociación de cada uno, pues, por ejemplo, este Elías y Eliseo le dejó el mismo manto, el mismo poder, la misma unción. Este No, Moisés el doble. doble, perfecto. Este Moisés y Josué igual llevaron le dejó la misma, ahora sí que el mismo compromiso, la misma La misma responsabilidad. visión. Ujú, ujú. Y igual, el otro, ¿cuál me dijo? Samuel y Saúl. Por lo consiguiente, entonces, pues hay una asociación de unión y más que nada en la misma fe, en el mismo espíritu, en la misma sintonía
glorificar al Señor. Es correcto. Voy a cerrar su micro, hermanito. Bueno, puede cerrarlo. Gracias. Yo sé que cuando pensamos en Elías y Eliseo, pues todos vemos la unción profética, lo que Dios hizo a través de la vida de Eliseo. El doble de milagros de la vida de Elías los hizo Eliseo, aún después de muerto. En el caso de Moisés, la visión que Dios le dio a Moisés y que tal vez él no pudo alcanzar por el pueblo rebelde que le tocó de Israel en ese tiempo, recién salidos de la esclavitud, Dios lo cumple en la vida de Josué cuando entran a la tierra prometida. En el caso de Samuel, a lo mejor al final no hubo tan buen futuro para Saúl, pero hubo una asociación de que permanecían juntos. La principal característica no es en sí la visión, no es el llamado, no es la unción. La principal característica que hubo entre todos estos ministerios es la cercanía que hubo con ellos. Recordemos que Jesús llamaba a los discípulos de donde estaban y después de ahí caminaban con él literalmente, dormían con él, desayunaban con él, cenaban con él, participaban en los ministerios con él y es algo que quiero que noten porque a veces lo menospreciamos el convivio. Es más, hay gente que dice, no, es que esto de ir a comer deberíamos estar orando. Bueno, es parte de, pero la verdadera asociación, la verdadera conexión la vas a encontrar con alguien en la convivencia diaria. Jesús convivía todos los días con los discípulos durante 3 años y la conexión que llegó a haber entre él y ellos fue tal que aunque él murió, ellos continuaron el evangelio. Y fue tanto lo que él enseñó, la manera en que enseñó, que hasta nuestros días no se ha perdido ese evangelio y esa manera de conexión. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más acerca de esto. Viene en Segunda de Reyes 4:32. Este es un ejemplo de asociación. Quería resaltar lo del ejemplo porque les digo, muchos vimos unas partes, pero no vimos que lo más real o la principal característica fue la convivencia. Y mira que no significa que eran personas fáciles de convivir. Ya vemos el caso de Elías que le decía a Eliseo, quédate, ¿verdad? Dice en Segunda de Reyes 4:32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos, es decir, resucitó. Ahora, yo estoy seguro que han visto este pasaje antes y de alguna manera como que es algo, no le vemos revelación, hasta parece raro la manera en que Eliseo ora por el niño, pero hay una revelación detrás de esto que ahorita vamos a ver y que te vas a sorprender. Dice, aquí podemos ver la historia del hijo de la Sunamita. Este niño no era cualquier niño, era el producto
de las acciones y ofrendas de la tsunamita al profeta Eliseo. Acuérdate que la tsunamita no podía tener hijos. Y como le hizo casa donde posar al profeta, el profeta le dice, ¿qué quieres que te haga? Y ella le dice, no, señor, pues ahora sí que gracias, yo no lo hice por buscar nada, pero su siervo le dice, hey, yo he visto que no tienen hijos. Y entonces él le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y este niño del que estamos hablando aquí es el niño producto de ese milagro que Dios hizo en la vida de la tsunamita. Entonces dice, cuando su hijo muere, Eliseo hace ciertos actos proféticos que no comprendemos, que lo vamos a tomar como referencia para que usted pueda comprender a mayor profundidad el poder de la verdadera asociación. Ojo con esto. En el versículo 34 dice que Eliseo subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca en la boca de él. Cuando realmente abrazas una asociación, esto significa la cobertura de ella comienza a estar sobre ti. Es la unción del manto de esa asociación la que posa sobre ti. Cuando tú honras esa asociación, es decir, lo único que te puede sacar de una cobertura en el mundo espiritual, ojo con esto, porque es lo único que rompe una asociación, dice, es la murmuración contra el manto que te dio cobertura. La murmuración provoca una desconexión inmediata de tu manto pastoral o el manto de unción que te cubre. Por eso es importante cuidar lo que sale de los pensamientos que dejamos que prosperen si van en contra de nuestra cobertura con quien queremos tener una asociación. Podemos ver entonces el ejemplo de Corintios 10:10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Israel estaba bajo cobertura de la nube de Dios. Ahorita terminamos de ver lo demás de Eliseo. Israel estaba bajo la cobertura de la nube de Dios. En cuanto ellos empezaron a hablar contra Dios y Moisés, la autoridad de Dios que había delegado en esa tierra, el destructor pudo entrar y los destruyó. Es por eso que el consejo profético es no murmuréis contra un manto o una asociación. La murmuración no es más que queja o disgusto por algo que se habla en secreto o a espaldas de alguien. Aunque tú creas que nadie te vio, aunque tú creas que nadie te escuchó, eso que dijiste en contra de tus pastores, en contra de tu cobertura, tuvo un impacto en el mundo espiritual y creó una desconexión con el corazón de tus autoridades. Y ahora tú te preguntas, y lo vamos a ver un poquito más a detalle, oye, ¿por qué siento que no avanzo? ¿Por qué siento que la iglesia no es? No, es que eres tú el que creaste esa desconexión al murmurar en contra de tus autoridades. ¿Cómo puede quitarse esto? Pues solamente que te humilles y confieses las cosas como lo dice la Biblia. Dice entonces, si tienes algo que decir, este es el consejo, si tienes algo que decir, siempre trata de ser una persona que diga las cosas de frente, con respeto y sabiduría. ¿Qué tal si lo que vas a decir o que traes en contra de alguien, el que está mal eres tú? Analízalo, ve a la luz de la palabra, pide consejo, ¿ok? Pero no lo hagas en oculto, no andes murmurando, decimos en la iglesia, no andes soltando veneno por ahí con las personas. ¿Me entendieron? Dice entonces, vamos a continuar entonces con lo de Eliseo. Dice, vamos a ver el punto número 1. Puso su boca sobre la boca de él.
del niño. Dice, aquí podemos ver una pequeña metáfora profética de lo que es una verdadera asociación. Y es que cuando te unes verdaderamente a una visión y realmente te vinculas a ella, tu lenguaje cambia. Así como el profeta puso su boca sobre la boca del niño, eso es un tipo de un líder que hace lo mismo, es decir, te transmite su lenguaje. De repente te vas a encontrar usando frases del pastor, hablando consejos o habiendo entendido algo que el pastor dijo y tú después lo repites. Un ejemplo es en la vida de Pedro. Por eso cuando Pedro iba siguiendo a Jesús, que lo iban a crucificar, una de las maneras en que lo identificaron es que dice la palabra que la gente dijo, es que tú tienes la misma manera de hablar de ellos. ¿Qué significa esto? Dice Mateo 26:73. Búsquenlo. Bueno, anótenlo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo estoy seguro que ya lo habías visto y no habías entendido por qué. Bueno, ahora podemos ver que por eso te decía que lo que hizo Eliseo no lo habíamos entendido tal vez antes, pero ahorita lo íbamos a entender. Cuando él se acuesta sobre el niño y pone su boca sobre su boca, se refiere a que tu lenguaje es influenciado cuando hay una verdadera asociación o conexión. No así cuando te la pasas criticando lo que dice tu autoridad o cómo lo dice, o nada más estás buscando el defecto, o incluso hay quienes quieren corregir o dicen, no, es que eso estuvo mal. Bueno, no estás aceptando lo que se está diciendo. No significa que tu pastor o tu autoridad sea perfecto, ¿no? No es perfecto y puede tener defectos. Pero aquí y en el Evangelio de Cristo, por si no lo habías notado, no se trata tanto de lo que los demás hacen, se trata de lo que tú haces. ¿A qué me refiero? Si alguien hace algo incorrecto, nunca va a ser justificación para que yo haga algo incorrecto también. Dice la palabra que cada uno va a responder por sus acciones. ¿Te imaginas yendo al cielo, al juicio y decirle, bueno, Dios, es que yo la verdad le contestaba a mi mamá porque ella hacía esto? Es que yo hice esto porque tal persona hizo esto, es que yo hubiera sido diferente? Nada de eso te va a servir. Tú vas a responder por tus acciones. Es por eso que decimos que la salvación es personal, ¿ok? Entonces, si tú empiezas a hablar, tener un lenguaje conforme a la visión de la asociación que abraces, esa es una medida de qué tanto estás abrazando esa asociación. Por ejemplo, si ellos profesan formación, si en tu iglesia se centran en la formación, en el crecimiento, y tú empiezas a abrazar ese principio en tu corazón, tanto que ahora lo incluyes en tus prédicas, en tus consejos, en tus instrucciones y en tu vida con acciones y palabras para hacer énfasis en la formación. Si en tu iglesia hablan o empiezan a hablar de carácter, empiezan a hablar de, no sé, un proyecto que tienen de ayudar en la iglesia, una medida de cómo te estás asociando es que tú participes en las actividades de tu iglesia que se proponen y no al contrario, que en lugar de unirte vayas en sentido contrario y tú digas, no, es que yo pienso que esto se debería hacer así y haces una división para hacerlo como tú piensas, incorrecto. Si tú quieres asociarte y entiéndanlo desde este punto de vista, o sea, la asociación depende de mí, ¿ok? Ojos sobre sus ojos.
Esto simbólicamente habla de la transferencia de una misma visión. Cuando te asocias, tu líder imparte sobre ti el diseño que él recibió del Espíritu Santo para que así puedan caminar con un enfoque y dirección, recordando lo que dicen las Escrituras. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Aquí también significa sin una visión. Porque si en una iglesia hay diferentes visiones, ¿a quién van a seguir? Tiene que haber una sola visión. Y esa visión es la que tú tienes que abrazar. Algo que también podemos rescatar de los ejemplos de asociación es que Josué abrazó la visión que Dios le dio a Moisés. Y cuando Moisés fue quitado, Josué pudo continuar la visión. Nunca inició al pueblo, nunca lo incitó a iniciar su propia visión. No, es que yo creo que te estás tardando, Moy. Ya llevamos 30 años. Me voy a ir con este grupo que sí quiere seguir las cosas de Dios y me voy a ir a la tierra prometida con este grupo. No pasó así. Es que Elías, y eso la Biblia dice que Elías le dice a Eliseo, hey, quédate. Pero la promesa era que si lo veías cuando se fuera, iba a recibir la doble unción. Entonces, cuando Elías parte, Eliseo lo ve. Y es que entonces que Elías cumple su promesa y cae el manto sobre él. Pero no fue antes. Eliseo no se rebeló y dijo, bueno, Elías, yo creo que ya te estás tardando. Yo creo que esto que estás haciendo está mal. Voy a empezar yo mi propia compañía profética. Pues Dios te bendiga y nos vemos. ¿Verdad que no? Entonces, algo que debemos entender es que cuando se abraza la visión de la asociación, uno comienza a recibir la provisión que acompaña a esta visión. ¿Ok? Ay, permítanme que se me cerró. Dice entonces, otro punto, manos sobre manos, que también lo leímos. Dice, al abrazar la asociación, las proezas que hacen tus líderes las harás tú, porque estás ligado en el espíritu con ellos. Las señales o maravillas que hacen ellos las harás tú, porque estás honrando el manto de tu asociación. Es por eso que debemos abrazar de corazón y espíritu el poder de la asociación. Si tú no estás viendo la manifestación, todas estas tres cosas, analízala, analízala. ¿Qué estoy haciendo? Finalmente dice que el niño entró en calor y se abrieron sus ojos por causa de una asociación correcta y de un corazón correcto. Va a venir un despertar a tu vida, un avivamiento va a venir a tu vida. Los ojos del Espíritu se van a abrir, vas a recibir impartición de la asociación que estás procurando. Si tú te sientes estancado, entonces es necesario que te preguntes, ¿realmente estoy en asociación con mis autoridades? ¿Estoy teniendo la misma visión? ¿Estoy abrazando el propósito? Porque de eso depende la manifestación en tu vida. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa, Nayot, que puedas morar en conjunto, quizás lejos humanamente, pero siempre cerca con el corazón y el espíritu. Al abrazar la asociación, verás el poder de la manifestación para que tú puedas reflexionar. Lo lindo del trabajo en equipo es que siempre tienes a alguien a tu lado. La Biblia dice en Eclesiastés 4, 9, 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe. Todos estos versículos hablan de el poder de la asociación. ¿Ok? Vamos a avanzar ya para terminar en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién les enseñó esto a los apóstoles? Jesús. Jesús impartió en ellos esas enseñanzas y ahora los apóstoles se las estaban enseñando a otros. Y así es como ha venido permaneciendo el evangelio. Dice entonces que esa unidad provocó que surgieran maravillas y señales, como lo dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el 45, fíjate hasta dónde llega la comunión. Dice en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate que la unión abarca todas las áreas, hasta financieras, anímicas, económicas, pero lo más curioso de esto es que cuando Dios ve la unión en la iglesia, Él se encarga de agregar gente a la iglesia. Por eso, pastores que están aquí, preocúpense por promover la unidad dentro de su iglesia. Porque cuando haya unidad, tú provocas, eso provoca a Dios a traer multiplicación en tu iglesia. Vamos a leer ya la última frase que viene aquí. Dice, quizás no podamos vivir juntos humanamente. Todos los que estamos aquí, la mayoría, pues no estamos ni cerca, ¿no? Pero sí en el espíritu, que siempre haya convivencia, cercanía y conexión. Procura la conexión, procura la cercanía para que pueda existir la verdadera asociación y podamos disfrutar de la manifestación. La comunión, la conexión anteceden a la manifestación, no al revés, no al revés. Un error muy común en la iglesia es que queremos condicionar a Dios. Si tú me das esto, yo esto. Si recibiera esto, entonces yo daría mi diezmo. Si yo esto, entonces esto. Y en todo el evangelio te vas a encontrar que en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Primero tú procuras la conexión, primero tú procuras la comunión y entonces hay manifestación. ¿Quedó claro? Hay un orden dentro del reino. Obviamente aquí habrá personas que llegar a hacer conexión les significa controlar sus emociones, les significa dar un perdón, les significa escribir un mensaje, les significa ser humildes y entender que esta autoridad que está ahí contigo fue puesta por Dios y que tienes que sujetarte. ¿Ok? Hemos terminado lo correspondiente al manual del día de hoy. Vamos a orar. Ahí donde están en sus casas, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar para terminar esta clase. Papito Dios, en esta noche, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, hemos hoy aprendido, Señor, acerca
de las atmósferas proféticas, de la conexión profética, Señor. Hemos entendido principios proféticos que tú has revelado, Señor, a través de la vida de la profeta Damaris, Señor, y de su asociación con el ministerio Nayot, Señor. Cada uno de nosotros somos producto, somos manifestación de esa asociación que hubo entre la profeta Damaris, el apóstol Betty, los miembros de Nayot. Somos nosotros esa prueba viviente de la manifestación, Señor, del poder de la asociación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que todo lo que hoy fue enseñado a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Padre.